esta parte de la clase de hoy tiene que ver con cuestiones un poco más técnicas de lo que venimos conversando hasta el momento, ¿sí? Entonces, por ahí, si a ustedes les surge alguna duda en específico, me avisan y la vamos conversando. Particularmente lo que es la gestión de residuos, nosotros, o los profesionales que nos dedicamos a la gestión integral de los residuos sólidos, nos cuesta también bastante poder ir separando como el impacto ambiental, el impacto social, el impacto económico que tienen los residuos. En general nosotros siempre hablamos de una sola cosa porque el problema es único, y creo que también Guille en ese sentido lo ha dejado bien en claro, que no tenemos que ir hacia la separación de las cosas. El planeta es uno solo, las comunidades están conformadas de una forma específica y los impactos siempre se van a ver en todas las matrices que nosotros vayamos a abordar. Antes de comenzar también les quería contar que conceptualmente vamos a ir viendo cosas que por ahí después dentro del aula nos van a servir para ver de qué forma trabajamos la temática de los residuos dentro del aula, ¿tá? Y antes de arrancar, ahí voy a empezar por lo que es la diferencia entre lo que es basura y lo que es residuo. En general, nosotros hablamos como que si fuesen conceptos iguales, sinónimos, pero en realidad no lo son. Residuos proviene de una palabra en latín y en general a lo que hace referencia es aquello que resta o aquello que ya no sirve, ¿sí? En la naturaleza existen los residuos. Guillermo en la primera clase hizo mucho mención a cómo se maneja la naturaleza como sistema en sí, y los residuos en la naturaleza nunca sobran, sino que son incorporados a los sistemas ecológicos y al ecosistema. Pero cuando nosotros nos metemos en ese sistema y con las tecnologías y los nuevos materiales que hemos ido generando, eso no sucede tan así. Entonces ahí aparece el concepto de basura, en realidad, que es aquello que se descarta, pero yo no le puedo dar un valor agregado. Y utilizamos el concepto de residuo cuando sí le puedo dar un valor agregado. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Yo soy de preguntar bastante, así que les pido que me acompañen en eso. Y en función de eso, nosotros también sabemos que los residuos existen desde que existimos y desde que existe el planeta Tierra. Siempre hay algún tipo de desecho, hay un tipo de descarte, y que la generación de estos residuos tienen que ver con la cultura, la forma de organización social y las costumbres que las sociedades pueden llegar a tener, ¿sí? Los niveles de consumo y demás. Pero hay algunos hitos históricos que nos han marcado a nosotros como seres sociales en relación a la generación de los residuos. Y uno específico que también Guille hoy lo estuvo mencionando es la revolución industrial. Las nuevas formas de producción, los nuevos bienes que nosotros podíamos adquirir y también las nuevas formas de trabajo hicieron que nos organicemos distinto y tengamos distintos tipos de residuos. Las dos revoluciones, tanto la primera como la segunda, nos marcaron hitos específicos para por ahí los gestores de los residuos de tener que buscar nuevas soluciones. ¿Me siguieron hasta ahí? Yo les puse algunas fotos abajo. La primera es una pintura, no sabemos que están en blanco y negro, ¿no? La primera es una pintura. Lo que sucedía en el momento de la revolución industrial es que hubo éxodo de zonas rurales a zonas urbanas para poder trabajar en la industria, ¿sí? Esa forma de organización social empezó a generar nuevos tipos de residuos, no solamente sólidos, sino también los líquidos, que son las excretas. Eso empezó a traer varios problemas sociales, y una de las cosas o una de las soluciones que se encontró fue llevar los residuos hacia las zonas más alejadas de las ciudades, pero principalmente más alejadas de las personas que tenían mejor nivel económico. Por eso la pintura que está ahí abajo muestra como aristocráticos tapándose con un pañuelo y al lado las personas que trabajaban con los residuos y la acumulación de residuos que había. En general, en aquella época siempre se priorizó a las personas de mejor nivel económico, siendo el principal perjudicado los niveles socioeconómicos más vulnerables. Por eso es que en residuos a veces cuesta tanto hacer como esta separación de lo
bueno, tenemos un nuevo actor social que es el del recuperador. Después nosotros lo conocemos como cartonero, ciruja y demás, pero aparece en la época de la Revolución Industrial con el descarte de textiles. Hasta ese momento no se visualizaba tanto. Y las dos fotos que ustedes ven ahí son de personas que hacían la recolección de residuos, la del medio, principalmente si nosotros la miramos en detalle, no ayuda la luz, pero tenemos elementos metálicos principalmente, ¿sí? Y los niños que tenemos del lado izquierdo son niños que iban hacia los vertederos a buscar monedas para poder venderlas, ¿sí? Están revolviendo para poder encontrar esos residuos. En nuestro país, la historia de los residuos está escrita en relación a Buenos Aires, ¿sí? Si nos alejamos un poco de Buenos Aires, es muy difícil encontrar algún registro de cómo nos manejábamos nosotros, pero podemos ir hacia nuestros abuelos y es fácil también reencontrarnos con nuestra propia historia. Yo ahí le puse como 5 momentos específicos. El primero, que es del 1500 al 1860, que es como pasando un poco la Revolución de Mayo, y un poquito después, ¿no? Pero estamos en una época colonial. Y las primeras medidas que se tomaron en ese periodo de tiempo era tirar los residuos en huecos que generalmente estaban en los fondos de las viviendas, ¿sí? Estamos hablando de hasta 1860. Sin embargo, si yo me voy a los 90, puede ser que encontremos que en nuestra familia teníamos huecos en los fondos de nuestra vivienda y también los tirábamos ahí. Pero el concepto hasta ese entonces era la de esconderlo, ¿sí? En relación a eso, aparece recién en 1800, 1803 los primeros recolectores, porque ya se estaba empezando a ver el desorden en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Principalmente ahí como que marca la época colonial de la Revolución de Mayo. Después aparece la quema a cielo abierto. Ya no lo tenemos en el fondo de nuestra vivienda, hay un servicio de recolección y a partir de eso, ¿qué es lo que hago? Lo alejo de los centros urbanos y lo llevo a algún lugar donde no se ve. ¿Qué es lo que sucede? Cuando había mucha cantidad, lo que se procedía a hacer era la quema a cielo abierto. También parece como muy lejano, pero si yo me pongo a pensar que era lo que pasaba hace 30 años en Entre Ríos, en La Roque o en Gualeguaychú, seguía pasando lo de la quema a cielo abierto. ¿Sí o no? Y a partir del 1900 en Buenos Aires empieza a utilizarse las cocinas y los hornos. Ahora les voy a poner una fotito de incineración. Esa metodología lo que se basaba era en recolectar y se lo llevaba a hornos que tenían unas chimeneas de más de 50 metros, 40-50 metros, y aparecen nuevamente estos actores que decíamos. Ya teníamos personas que recolectaban los residuos, pero antes de que vayan los hornos, había personas que trataban de recuperar lo que servía para poder venderlo, ¿sí? Y no les decían ni cartoneros, ni cirujas, les decían quemadores, ¿sí? Pero era la actividad anterior a la quema, ¿sí? Todos esos nombres que se le va poniendo a los actores a nosotros también nos permite ir viendo cómo nos vamos organizando en relación a la generación de residuos y de acuerdo a la época también. Esos quemeros lo que hacían era acumular, se llevaban a sus viviendas los residuos que podían recuperar y después veían dónde lo podían vender. Eso se utilizó bastante pasada la década del 70, ahí tienen algunas fotos de cómo se realizaba. La primera que aparece, que por un problema de transición apareció primera, era cuando se llevaba a lugares de acopio transitorio antes de la quema, se hacía la recuperación y después se llevaba hacia los hornos de incineración. Lo que sucedió fue que estaba llena de humo Buenos Aires, o sea, era irrespirable. Y hay fotos satelitales de aquella época donde directamente no se veía la ciudad. Yo no encontré ahora una foto clara, sino más que nada de neblinas, donde las chimeneas inclusive no se observaban bien de la cantidad de humo que había. Pero eso se utilizó como una medida. Después, voy a volver un poquito para atrás, a partir del año 70, Buenos Aires empieza a trabajar en un plan de ordenamiento territorial, no me acuerdo bien si ese era el título específico, pero empieza a organizar
no les ha ido muy bien porque es bastante desordenada, pero ahí aparece también lo que sería el rol del SIAMSE, que es una empresa privada que empieza a construir rellenos sanitarios y empieza a gestionar los residuos domiciliarios de una manera específica. No me voy a detener ahora porque lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, ¿sí? Y a partir del 2001, ahí aparece una crisis social y económica en nuestro país, donde de alguna forma se fortalecen estos actores que veníamos mencionando recién, que era del recuperador urbano. ¿Alguien se acuerda del famoso tren blanco? ¿Nadie? Somos todos jóvenes. Nadie. Guille, ¿vos sí te acordás del tren blanco? Sí. Kika, ¿vos te acordás? ¿No te acordás? Bueno, pero acá es como yo les digo que a los gestores de residuos nos cuesta como separar esto de lo económico. Sí, ahí voy. Nos cuesta mucho separar en la gestión de residuos lo social de lo ambiental. Ahora yo les voy a mostrar algunos gráficos, pero en el 2001, en épocas de crisis, que es cuando más disminuye el consumo, también falta el laburo. Entonces nosotros como seres sociales tratamos de hacer lo más ético, lo más valorable para poder llevar un mango a nuestra casa. En ese momento explotó la cantidad de personas que tenían que salir a revolver la basura para poder llevar alimentos a sus hogares. Dentro de otras estrategias, como por ejemplo el trueque, que fue muy famoso en aquella época, que son prácticas mucho más antiguas, pero que en época de crisis por ahí se ven más plasmadas. El tren blanco surge también como una medida de organización donde las personas salían, recuperaban los materiales en los centros urbanos de mayor comercio y conglomeración de personas, y en el tren blanco ellos se movían para poder trasladar los residuos. Era un tren específico para recuperador urbano. Y ahí se fueron asociando también organizaciones y cooperativas de recuperadores, como por ejemplo el Seibo. ¿Lo han oído hablar? Tampoco. Bueno, vamos a ir ahondando a medida que pasemos la charla en ese sentido, ¿sí? Pero lo que nos sucede es esto. Cuando estamos en crisis económica, aparece mucha cantidad de recuperadores. Cuando estamos con un nivel económico de consumo, aparece mayor cantidad de residuos. Ahora vamos a ir viendo cómo vamos relacionando cada uno de esos procesos sociales que nos van pasando. Miren, ahí les puse un cuadrito, acá tengo el cursor rojo para mostrarles. Empieza en el año 2010, es de generación de residuos en nuestro país. Hasta el 2030, estamos a 5 años del 2030, no queda mucho, pero vemos que es una curva en J, de nivel exponencial. Nosotros somos cada vez más, ahí Guille se va a enojar de lo que voy a decir, pero somos cada vez más, producimos mayor cantidad de residuos. Y pese a las crisis que hemos tenido, la generación de residuos siempre va en aumento, ¿sí? Cuando hablamos de generación de residuos per cápita, es decir, por persona, siempre decimos que en promedio en nuestro país es de 1 kilo, 1,5 kilos de residuos por día por persona. En realidad, en los lugares de ciudades más grandes, por ejemplo, no es lo mismo Entre Ríos, en La Roque, la generación de residuos, que en Capital Federal o en Rosario, ¿sí? En esos lugares estamos llegando a los 2 kilos, 2,5 kilos de residuos por día. Es un promedio el otro parámetro que les mostré. Entonces, otro de los factores que nosotros podemos evaluar en lo que respecta a la generación de residuos es lo que les decía al principio del nivel socioeconómico. En este cuadro que ustedes ven acá, tienen adelante en cada círculo el nivel socioeconómico de los argentinos y los porcentajes de los tipos de residuos. Vuelvo a repetir, es genérico. Nosotros muchas veces tenemos el problema, para mí es un problema, que estamos tan llenos de información de Buenos Aires por los canales abiertos que nosotros vemos, que nos confundimos en algunas cosas, ¿sí? Pero no es lo mismo la generación de residuos en un pueblo como La Roque o como Gualeguaychú que en ciudades un poco más amplias. Nosotros generamos, por el mate, por el tipo de alimento que consumimos, porque todavía tenemos huertas y demás, generamos mayor cantidad de residuos
orgánico en peso, ¿sí? Y el inorgánico es menor en peso. En porcentaje, siempre los residuos inorgánicos están en el orden de hasta el 45% de generación por persona, ¿sí? O sea, casi el 50% de los residuos que nosotros generamos son inorgánicos. Ahora, si nosotros evaluamos de acuerdo al nivel socioeconómico los tipos de residuos que se van generando, vamos a tener que, a medida que tenemos un nivel socioeconómico más alto, generamos menos cantidad de residuo orgánico, ¿sí? Tenemos más generación de residuo inorgánico. Y hacemos un parate. Residuo orgánico, todo lo que se pudre. Residuo inorgánico, todo lo que no se pudre, lo que inventamos nosotros, podemos decir de esa forma, ¿sí? Todo lo que no asimila el planeta, esos son los residuos inorgánicos. Más o menos, ¿qué significa? A ver. Ahora, el cartón se pudre, pero nosotros nos metemos ahí con la reflexión. Sí, pero no existe la naturaleza del cartón. Existe la celulosa, no existe el cartón ni el papel, ¿está? ¿Podés mostrar qué son los colores que sacas a ver? ¿Y los porcentajes? Sí, por ejemplo, el primero, que es este nivel socioeconómico alto, va a tener una producción de orgánico. Esto es un estudio, está acá abajo, de América Latina y el Caribe de INWA, que es el instituto, la W-Waste en inglés, que se dedica a la evaluación de los residuos. En el nivel socioeconómico alto tiene un 36% de generación de residuos de orgánicos. Y a medida que nosotros vamos evaluando los niveles, el otro es nivel alto medio, es el 52%. Después tenemos el nivel bajo medio, es el 56%. Y el bajo tiene un 75% de generación de orgánico. Es decir, cuanto más pobre, menos consumimos cosas compradas, entonces tenemos menos generación de residuo inorgánico, ¿tá? O sea, la comodidad económica lo que nos da es mayor consumo de descartable, packaging y demás cosas, ¿tá? Y generamos menos orgánicos. Los que estamos más abajo nos cocinamos más, consumimos distinto y generamos otro tipo de residuos. Eso es de acuerdo a lo que yo les decía, a un análisis genérico, de acuerdo a el nivel económico o social en el cual nosotros estamos. Pero bien, después hay otros factores que ayudan a la generación, que son lo que decíamos al principio, de las costumbres, el lugar donde vivo y demás. Y vuelvo a repetir, en Entre Ríos, en relación a Buenos Aires o a Rosario, tenemos mayor generación de residuo orgánico por nuestras costumbres y nuestra cultura, ¿sí? Todavía no estamos tan, no hemos imitado tanto la cotidianidad de Buenos Aires, ¿sí? Estamos en camino a eso igual. Tenemos cada vez más delivery, tenemos cada vez más casas de comida rápida, tenemos cada vez más supermercados grandes. Más desarrollo. Más desarrollo. Entonces eso nos está acercando a cambiar nuestros indicadores de generación de residuos. Ustedes van a ver que yo voy a hablar mucho de generación, la voy a repetir mucho la palabra generación, residuo y demás. ¿Me seguirán hasta ahí? Cada una de estas cositas que yo les fui contando las vamos a ir, como a medida que pase la presentación, las vamos a ir trabajando más en profundidad. Pero después aparece el tema de la clasificación de residuos. Yo hasta ahora les nombré los orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Aunque Nica me rete. Ahora, la clasificación de los residuos va a estar dada por ejemplo, el lugar donde yo los genero, es decir, si es un domicilio, si es una industria o si es el turismo, por ejemplo, o es la producción. Y también lo vamos a clasificar de acuerdo al tipo, ¿sí? Y en el tipo no nos quedamos solamente en orgánico e inorgánico, sino que aparecen otras características de peligrosidad, ¿tá? Yo les puse dos que son específicas, que son la de los residuos sólidos urbanos y la de los residuos peligrosos. Hay más, ¿tá? Inclusive en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar los residuos sólidos, les vuelvo a repetir eso, pero hay otros tipos de residuos que con la producción, con la industria y con nuestras propias actividades
vamos a encontrar como dos categorías importantes y que se entrelazan y a la vez nos van a complicar la existencia. Y ahora les voy a explicar por qué. Tenemos los residuos sólidos domiciliarios, que son los que generamos en nuestras viviendas, y hay una ley específica, que es la 25916, que establece cuáles son los objetivos. Es una ley de presupuesto mínimo, se llama. Quiere decir que todo el país va a tener los objetivos específicos de cómo se deben tratar y gestionar los residuos domiciliarios. Y también vamos a tener los residuos de origen universal. Los residuos de origen universal son todos los que también generamos dentro de los núcleos urbanos, pero que por sus características de peligrosidad necesitan algún tipo de tratamiento específico, ¿sí? O especial. Algunos les dicen REU, porque es residuos especiales y demás. Los residuos de origen universal, ¿se les ocurre alguno que generen ustedes en su casa y tenga que tener un tratamiento especial? Que no sean los inorgánicos o los orgánicos. Las pilas, exactamente. Las pilas son de origen universal. Los electrónicos son de origen universal. El aceite vegetal usado son de origen universal, ¿sí? Las baterías son de origen universal. Y también podríamos incorporar ahí, si queremos, por eso les dije que esta categoría en específico nos complica mucho la vida, principalmente a los gestores de residuos. Por ejemplo, los medicamentos de tratamientos específicos de la salud, ¿sí? Todo ese menjunje de cosas, si yo las separo, pueden estar incorporadas en otro tipo de regulaciones que son, o categorizaciones que son las de los residuos peligrosos. Las pilas, nosotros las podíamos categorizar como residuo peligroso, ¿sí? Pero como lo origino dentro de mi casa y en pequeños volúmenes, hay una ley específica que los trata como de origen universal. ¿Quién se hace cargo de la gestión de esos residuos, creen ustedes? El Estado, exactamente. Por eso están dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos. Después les voy a hablar un poquito más de responsabilidades. Es decir, que donde yo vivo tengo que, de alguna forma, tener algún plan de gobierno que me permita gestionar esos residuos de forma diferencial. Porque de lo contrario van a contaminar muchísimo más que los residuos domiciliarios comunes. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Y los residuos peligrosos, acá les hago una pregunta. ¿El vidrio, creen que es un residuo común o un residuo peligroso? Peligroso. Peligroso para los agricultores. Bueno, la ley y la categorización formal de lo que es un residuo lo tiene como un residuo común, un residuo sólido urbano, un residuo domiciliario. Son vidrios, se degradan, vienen de la naturaleza, son inorgánicos, ¿sí? Ahora, los peligrosos son aquellos que me van a generar un impacto y tienen un nivel de toxicidad, de química, ¿sí? Específica y que tienen que ser tratadas de forma diferencial. ¿Está? ¿Qué aparecen como residuos peligrosos? Hay 48 características de residuos peligrosos. Tenemos los residuos que vienen de la industria farmacéutica, todos los residuos que se generan en un hospital, los residuos biopatogénicos son residuos peligrosos, y aparece, por ejemplo, el aceite de hidrocarburo, que es los residuos de los motores. Me van a aparecer inclusive como categoría de desecho lo que yo les decía hoy de las pilas y las baterías, pero en grandes cantidades. Entonces, por eso, si yo los genero dentro de mi domicilio, los voy a incorporar como de origen universal. ¿Me siguen hasta ahí? 48 categorías de desechos de residuos peligrosos. Por eso, en residuos nosotros siempre nos vamos a basar en lo que dice la normativa, ¿está? Lo conceptual a veces nos confunde, pero el vidrio es un residuo común, un residuo inorgánico que lo saco para recolección domiciliaria, ¿sí? No es peligroso si lo manipulo mal y me corto, pero también lo es una lata. ¿Ah? Perfecto. Y también aparece otro residuo como peligroso que está en la categoría de desecho y generó una ley específica. Acá yo se las puse un poquito como para que vean la cantidad de leyes que nosotros tenemos, que es la de los residuos fitosanitarios.
Nosotros hasta el año 2016 lo tratábamos como un residuo peligroso. Se gestionaba como un residuo peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Que el generador se tiene que hacer cargo del residuo que genera en su actividad desde ese momento que lo genera hasta que se trate, se dispone finalmente. ¿Está? Ningún residuo peligroso que esté dentro de esas 48 categorías de desechos que yo les mencionaba recién puede terminar en un vertedero municipal, en un basural o en una planta de tratamiento de residuos. ¿Sí? Ninguno. Está penado por la ley. Y los fitosanitarios nosotros lo veníamos trabajando dentro de esa categoría, es decir, los envases de agroquímicos, todo lo que tenía que ver con residuos fitosanitarios para jardinería, el famoso glifosato y demás, era un residuo peligroso para nosotros. En 2016 el Estado, para mí, esto es una percepción personal, cometió un grave error de hacer una ley específica de envase de fitosanitario y ahora lo tratamos como un residuo especial, ¿sí? Una fantochada. Perdón, que por ahí voy a decir lo que pienso, pero es una fantochada. ¿Me siguieron o los mareé con el tema de la clasificación de los residuos? Facilongo. Hasta ahí, ¿no? Bien. Ahora, hoy Guille les estuvo hablando un poquito de los modelos de producción, ¿sí? El lineal y el de la economía circular. Puse unos grafiquitos hermosos, muchísimo más lindos de los que los traje yo, obviamente, porque es Guille. Pero nosotros en los modelos de producción, que en este caso les muestro el lineal, ahí aparecen como un montón de cosas, como para poder empezar a charlar más específicamente, que tiene que ver que nosotros para poder tener nuevos bienes y para poder consumir, siempre voy a necesitar extraer recursos, entre comillas, naturales. Yo no le digo más recursos, le digo hace un tiempo bienes naturales. Me duele mucho a veces, no quiero herir susceptibilidad, esto lo digo como mamá también, cuando en el manual de mi hija aparecen los recursos naturales y me aparece el agua, el suelo, es como que me da un dolor en el pecho porque son bienes naturales, no son recursos que están a mi disposición para producir, para poder extraer y para generar quién sabe qué cosa, ¿sí? A medida que nosotros somos cada vez más en este planeta Tierra y los niveles de consumo van cambiando, tenemos nuevas necesidades, esas nuevas necesidades que no sabemos bien quién nos las plantea. Hoy ya habló muy claro, entonces yo no voy a ser redundante. Pero esto del celular a mí me hace muchísimo ruido. Niños de 11 o 12 años que quieren andar todos con la manzanita, como para demostrar que pertenecen a un estatus social que inclusive está recontra alejado. Y nosotros como padres, como adultos, aún no sabemos cómo manejar esas situaciones, se lo damos. Pensamos que es un premio. Creo también que eso viene muy de la mano con que a muchos de nosotros que crecimos en condiciones determinadas, queremos darle todo a nuestros pibes, que estén bien, que no les falte nada, pero no nos ponemos a pensar en lo que hay detrás, ¿sí? Y consumimos, compramos, volvemos a comprar. Hay una frase que dice, dime qué acumulas y te diré de lo que careces, algo así. Y hay un reel, porque también uso la tecnología como para usarlo como disparador, hay un reel que capaz lo han visto, que aparece una señora llena de bufandas y después aparece un hombre lleno de corbatas, ¿no? Bueno, a mí particularmente cuando yo vi ese video dije, pucha, ¿saben lo que me sobra a mí? En mi casa, pero me sobran camperas. Me sobran las camperas y un día voy a la casa de mi hermana, que hacía bastante que no iba, le miro el placar, ¿qué le sobraba? Camperas. Definitivamente pasamos mucho frío de brisa y hoy es lo que acumulamos y no nos damos cuenta quizás, porque somos personas también, estamos en un núcleo social, no estamos aislados de nada y nos vamos contagiando, pero no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que necesitamos realmente, qué es lo que le queremos dejar a nuestro gurises. A mí lo del teléfono y la manzanita me preocupa de sobremanera y también me preocupa estos nuevos seres que han aparecido en las redes con esto que usan a estos referentes que mencionaba Guille hoy,
cómo ser millonarios. La semana pasada veía a un tipito que hablaba de que el que toma mate, que son varios, ¿verdad?, van a ser pobres siempre. Porque pierden el tiempo tomando más, ¿sí? Y tienen ese discurso lleno de odio, porque cuando vos los ves te hablan de forma agresiva, retándote, diciéndote cómo tenés que obrar en la sociedad, y ahora también nos dicen que no podemos tomar mate, o sea, tenemos que trabajar de sol a sol, no podemos ser felices, no podemos disfrutar, ahora tampoco podemos tomar mate, porque todo es mente de pobre. Y lo único que incentivan es al consumismo, al trabajar quién sabe para quién, porque tampoco es que trabajamos de forma particular, sino para un otro, el que se llena los bolsillos siempre es un otro, y nosotros somos los que nos tenemos que poner la camiseta del lugar. Y me preocupa porque eso es lo que consumen nuestros gurises después con la manzanita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como adultos en ese sentido de decir, de demostrarle a los gurises la importancia de la vida? Que lo decía Guille en la primera clase, ¿sí? Y en ese sentido, hay un dato muy importante que va a parecer que estoy repitiendo lo que dice Guillermo, pero no era mi intención, lo del sobregiro de la tierra, que es los recursos que nosotros utilizamos por año para poder, es la capacidad de regeneración que tiene el planeta de lo que yo extraje, ¿sí? Y cuando fue la pandemia en el 2020, ese sobregiro de la tierra se achicó en un 10%, ¿sí? Eso era porque estábamos encerrados, básicamente. Yo creo que más allá de las pérdidas tristes que tuvimos como sociedad, nos permitió hacer un parate social y de también empezar a evaluar qué era lo realmente importante, más allá que en realidad no podíamos salir a comprar, ¿verdad? Pero ese sobregiro de la tierra se atrasó un 10%. Después en el 2022 ya estábamos en julio y este año no me he fijado, pero ya lo debemos haber pasado. Si en el 2022 fue en julio, debe haber sido en marzo más o menos, no sé. No va tan rápido, pero estamos básicamente de días, en 3-4 días por año. Siempre. Pero bueno, son pocos días los del año, son 365. Son Cada mitad del año es para todo el año. Claro, es un montón, pero es que siempre estamos en deuda en realidad. Por eso lo del gráfico de los 7 munditos que les decía Guillermo al principio. Después aparece como en esa etapa de producción, la producción en sí misma. ¿Cómo lo produzco? ¿Sí? Vieron que me alejo un poquito y ya no me tomo el micrófono. ¿Cómo lo produzco? En general, ninguno de nosotros nos preguntamos cómo se produce lo que voy a consumir después. Porque tenemos otros problemas y otras prioridades. Pero, por ejemplo, si yo me quiero comprar un jean que voy a usar una temporada, uso miles de litros de agua. Emito cientos de kilos de gases de efecto invernadero. En general, esa información no la tenemos al alcance de nosotros y el impacto no es solamente por el residuo que genera la industria, sino también por lo que extrajo y por cómo lo usó. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Después aparece la distribución y en el tema de la distribución voy a hacer otro parate. Vamos a usar mucho los ejemplos cotidianos que nosotros tenemos, que tiene que ver con, pensemos las últimas compras que nosotros realizamos, cada uno de ustedes. Piensen. De las últimas 10 compras que hicieron, que no sean alimentos, porque no vale acá, estoy hablando de otro tipo de consumo. ¿Cuántas hicieron en la Roca y cuántas hicieron por Mercado Libre? Bueno, pero pensemos, por eso digo, no en un tiempo, no digo la semana pasada, digo las últimas que realizamos, ¿sí? En general nosotros hoy estamos viciados por la compra de Mercado Libre y nos llega todo de afuera. Ese impacto de la distribución también tiene impactos ambientales y sociales. Primero porque la economía local la estamos estancando. Después nos preguntamos por qué es tan caro el local de medias que tengo a la esquina de casa y por Mercado Libre me sale más barato. Si no le compro nunca al hombre, tiene que pagar el alquiler, tiene que... Se va, una cosa es cuando yo le compro por Instagram a
también. Capaz que es la misma campera que venden en Gualeguaychú, por ejemplo, pero yo la encontré de otro color en Mendoza. Y la compré a una persona que tiene un local, ni siquiera una industria específica, un local de reventa, y esa persona en Mendoza la compró en Flores de Buenos Aires, igual que la de Gualeguaychú, ¿sí? Todo ese transporte que hay tiene un impacto ambiental y social tremendo en lo que es los niveles de consumo nuestro, ¿sí? Y a veces ni siquiera evaluamos los costos monetarios, muchísimo menos del envío, porque vamos juntando puntos, porque hay un sistema también de premio para seguir utilizando esas plataformas. Y es muy difícil salir también de ese circuito, ¿sí? Es muy difícil. Yo he estado tratada más de una vez. Piensen en esto. Hay un tema en la compulsión en el consumo, cuando uno tiene muchas posibilidades para elegir, que lo que elige nunca es satisfactorio. No, es que Después queda la sensación de que uno podría haber elegido algo mejor, o mejor precio, o mejor calidad, o no me terminó de gustar tanto. A mí me pasa con las mujeres. Y a esto de la identidad, y que siempre vamos apurados, a dar muchas veces a mil conclusiones y no tener tanto tiempo a veces, lo más fácil es entrar en la aplicación. Yo creo también que ese sistema está pensado así para que nosotros sigamos comprando, básicamente. Esto del acceso a las 3 de la mañana, cuando estoy en el baño, compro, digamos. Entonces, puedo hacerlo en cualquier momento y no estoy atado ni a horarios ni a oferta específica. Nos quedamos ahí. Miren cuando se detiene esta conversación y empezamos todos a participar más activamente en la distribución. Hoy el tema logístico es casi el motor de la economía. La pandemia fue lo que puso en evidencia es la rapidez con la que se mueve la mercancía a nivel global. La transformación del movimiento de mercancía a través de los contenedores de los grandes barcos, se redujeron muchísimo los costos y una posibilidad de mover mercancía mucho más rápida y a menor costo. Aceleró todo este proceso. Bueno, igual muy asociado a los hábitos de consumo que salió en la charla también a partir de conversar lo que es la distribución. Ahí en consumo lo que vuelve a estar como un indicador es el nivel socioeconómico. Lo que decíamos hoy al principio, ¿sí? Buscamos precios, quienes por ahí tenemos el peso más ajustado, pero también vamos a ver como impactos relacionados al packaging, al tipo de residuo que yo compro y demás. Con esto de la compra online, cuando recibimos un paquete de Mercado Libre, lo recibimos en una caja que viene adentro de una bolsa. La caja, a su vez, el producto tiene otra bolsa y tiene material para que no se golpee el producto. Y después el producto tiene su packaging específico. Eso en nuestra vivienda dura 2 minutos hasta que yo tengo el producto en mi mano. ¿Sí? Entonces, como para ir viendo ya cuáles son todos los impactos que nosotros vamos generando y cómo se van relacionando con otros actores, como por ejemplo en el tema de la recuperación. Y después, en esto del modelo productivo lineal, el último que tenemos allá es la disposición final, que ahora nos vamos a adentrar un poquito más en ese sentido, ¿sí? Fíjense, estábamos hablando recién a cómo consumimos, no el qué. Cuando nosotros consumimos de forma masiva, en general no son alimentos. No vamos a tener como resultado un residuo orgánico, todo lo contrario, vamos a tener residuos inorgánicos. Y ahí es donde aparecen problemas ambientales más serios. Nosotros en la Argentina tenemos alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto. Es decir, que en promedio son más o menos 2 basurales por municipio. No quiere decir que todos lo tengan, es un promedio, ¿sí? Pero tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en nuestra Argentina. Eso hace que nosotros tengamos generación de lixiviado. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿Sí? ¿Se animan a explicarlo para los que no? Lixiviado. ¿Vieron cuando
cuando ustedes levantan la bolsa de orgánico para sacarla para el recolector, que tiene como un liquidito? Esos son los lixiviados, son los residuos líquidos que se generan a partir de la degradación de algunos materiales. Imagínense eso por 1,5 kilos que generamos por día por persona en el planeta en 5.000 basurales que tenemos abiertos, a cielo abierto. Eso se va para la napa, va a llegar a los arroyos, va a llegar a los ríos y va a quedar en la tierra, ¿sí? Además, esos líquidos también van a ir arrastrando otros productos, porque si hay pilas y baterías, se va a llevar el mercurio, el cadmio, todo lo que tiene la batería a las napas y al suelo. Dentro de los problemas ambientales también que nosotros podemos encontrar son los gases que se generan en esos basurales a cielo abierto, ¿sí? Estábamos hablando desde la primera clase con los GEI, con los gases de efecto invernadero y demás, ¿sí? Otro de los problemas que nosotros vamos a tener son todas las plagas que se van generando, ¿sí? Vamos a tener como reservorios de algunos vectores de enfermedad, como son las ratas, la cucaracha, inclusive el mosquito que está cada día más adaptado, que en algún momento teníamos el problema del dengue en Misiones, un poquito en Corrientes, nada más. Hoy lo tenemos de forma fija, vive todo el año el mosquito con nosotros y no, antes le llamábamos el mosquito domiciliario, le decíamos. Vivía con nosotros el mosquito, lo encontrábamos adentro de nuestras viviendas, en los floreros y demás. Hoy lo encontramos en la cuneta de nuestra casa, lo encontramos en los basurales a cielo abierto, porque es un mosquito que se supo adaptar muy rápidamente. ¿Está? Más que el climático, ¿no? A punto de temperatura. Más, claro. Tiene todas las condiciones de poder adaptarse, no solamente por cómo vive, sino por la temperatura, que esto que dice Guillermo, el cambio climático ha hecho que las enfermedades zoonóticas, es decir, las enfermedades que se transmiten por algún tipo de vector, tengan mayor adaptabilidad, duren durante más tiempo y lleguen más rápido a los núcleos urbanos. Inclusive en la pandemia, una de las hipótesis que hay es que fue una enfermedad zoonótica. ¿Sí? Pues, el aislamiento del hábitat. Claro. El desplazamiento de Sí, la pérdida del monte hace cualquier bichito se va a solucionar. Sí, el que conocemos bien es el cantavirus o la fiebre hemorrágica argentina, es influencia zoonótica que va directamente relacionada con la degradación de los ecosistemas naturales. Por roedores. Y después tenemos, bueno, el dengue y la vinchuca, que por ahí también la asociamos mucho al norte argentino, pero está entre nosotros. El mal de Chagas. Lo encontramos en Entre Ríos, Chagas. Y bueno, y ahí aparecen también que en este modelo de gestión más lineal, donde termina en un basural a cielo abierto, no hay recuperación de materiales, ¿sí? Pero nosotros tenemos mayor generación de residuos inorgánicos. Y aparecen, yo acá les puse algunas imágenes que son noticias, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de residuos inorgánicos, hablamos, como decía Kika, el papel, el cartón, las latas, el plástico, ¿sí? La chatarra, el tetrabric. Ahí metemos todo lo que son los inorgánicos. Debe estar tratando alguno que ya lo vamos a mencionar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos fue la invención del plástico y de cómo lo incorporamos rápidamente a nuestro estilo de vida. Hoy, imaginamos sin plástico casi que no existe. ¿Sí? ¿De dónde viene el plástico? ¿De dónde viene el plástico? Exactamente. ¿Tá? Es un producto que se puede recuperar, se puede reciclar, vamos a ir de a poquito con todos esos conceptos que yo les decía recién, pero que está generando una catástrofe ambiental porque no dan las manos para poder recuperar y volver a incluirlo al sistema productivo. Porque además existen diferentes tipos de plásticos, ¿sí? Categorizado hay 7 tipos de plásticos. ¿Alguna vez dieron cuenta una botella de plástico y vieron que hay como el triangulito de reciclado y tiene un número? Sí. Bien. El PET es el número 1. Es la botella de gaseosa o la del agua. Y ahora se está empezando a usar también para algunos productos de limpieza. Después tengo el 2, tengo el 3,
El vasito de tergopor que usamos para tomar el té o el cafecito es el 6, que es el poliestireno. Que es el poliestireno, ¿sí? El famoso tergopor. De ese producto poliestireno se hacen todos los descartables. O sea, en la industria se manejan de diferentes formas para hacer diferentes tipos de productos, pero el plástico sigue siendo el mismo. El vasito de tergopor que ustedes ven atrás es el 6, poliestireno, y el otro vasito descartable, que es un plástico que lo rompo fácilmente, que me dura 30 segundos en la mano. Pero antes está hecha con ese plástico. Ajá. Son vasos por la cual Sí. También es poliestireno, es como que lo puedo manejar de diferentes formas y hago diferentes tipos de productos. Generalmente todos los descartables pertenecen a esa categoría, ¿sí? A medida que el numerito aumenta, tengo menor capacidad de poder recuperarlo y reciclarlo por las características propias de ese plástico. Entonces el PET, que es el 1, tengo mayor capacidad de poder reciclarlo. El 6, prácticamente nula. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede con el plástico? Hay muchísimos, lo hablábamos la vez pasada con nuestra compañera Cecilia, que es la educadora ambiental acá en La Roque, que hay unos grafiquitos hermosos con los años que tardan en descomponerse los residuos inorgánicos, y eso generalmente lo usamos en la escuela, ¿no? Que le ponemos el chicle 5 años, el plástico 100 años. En realidad no tenemos ni idea, no ha habido estudios científicos que puedan corroborar cuánto tarda en degradarse el plástico. Y creemos que no se degrada nunca jamás. Lo que sucede con el plástico es que se desintegra, pero no se degrada, porque las condiciones mínimas que está producido no permite que haya un degradado del material, ¿sí? La naturaleza no lo va a asimilar, por lo menos en un corto tiempo en un corto plazo de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando el plástico se empieza a degradar? Estoy hablando de las 7 categorías que existen. Se empieza a convertir en microplástico. Es un concepto muy nuevo que seguramente lo han escuchado mencionar un montón. Y los microplásticos se producen por la desintegración de plásticos más grandes, de macroplásticos, y también porque la industria lo incorporó a nuestra cotidianeidad. ¿Sí? ¿El chibre no es un microplástico? El chibre ahí va. Se incorporó a través de algunos productos, como por ejemplo el chibre, la purpurina, y ¿vieron las pelotitas azules en el jabón? Que dice que sin esto no lava. Eso es microplástico. ¿Vieron las cremas exfoliantes que traen como un cosito que te raspa la piel? Esos son microplásticos, ¿sí? Todo lo que se usa en el centro de belleza, desde las uñas hasta las... Sí, todos microplásticos. Tiene microplástico. Todos los productos de belleza nos metieron los microplásticos. Esos fueron generados de esa forma para poder incorporarlos. Todos esos microplásticos que nosotros utilizamos en la limpieza o en la higiene o lo que fuese, van a parar a la cañería. Si tengo planta de tratamiento de efluente, va a pasar por la planta de tratamiento de efluente, va a seguir de largo y va a llegar al río, arroyos y demás. Y con estos que nosotros tenemos, que son más macroplásticos, como las botellas, el vasito, los descartables, los baldes, todo lo que está hecho de plástico, lo que va a pasar es que cuando yo lo tengo en un basural a cielo abierto, por acción del viento, del aire, de la temperatura, del sol y demás, se comienza a desintegrar, llegan a nuestros bienes naturales y se van quedando ahí como microplásticos. ¿Está? Hay estudios actuales que se encontró microplástico en la placenta humana, es decir, que antes de nacer ya me estoy contaminando con microplásticos. El espermatozoide de ahí la semana pasada. También tiene microplásticos, ese no lo llegué a leer, pero bueno, también. La sal de mesa, que es uno de los alimentos naturales que nosotros tenemos, tiene porcentaje de microplástico. Y voy a decir, no hay botellas tiradas ahí, pero llega, ¿sí? Hubo un estudio del CONICET en el Río de la Plata en 16 especies de peces, que son los mismos peces del río Uruguay y del río Paraná y de los que nosotros encontramos acá. Las 16 especies tenían microplásticos. Yo, por más que lo limpie el pescado antes de comérmelo, me lo voy a incorporar, ¿sí? Me lo voy a estar comiendo.
Y hay un estudio que dice que nosotros ya estamos en un orden de consumo de microplástico de como que si todos los días me estuviese comiendo una tarjeta de crédito. Cada uno de nosotros mínimo nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por día. No, por semana. Por día. ¿En serio? ¿Sí? Por día. Sí, sí, sí. Lo corroboré antes de venir. Claro, ¿no? Esta es la última noticia que encontré yo, no encontré la de espermatozoide que dijo Kika, pero que lo están encontrando en el cerebro, que me pareció también como muy impactante, decir, bueno, ya todo nuestro cuerpo hoy tiene plástico que no puede asimilar, porque nuestro organismo no está preparado para asimilar el plástico, y que se va alojando en diferentes órganos que son esenciales para el desarrollo de nuestra vida. Yo les dije placenta humana, pero también hay estudios de riñón e hígado y ahora cerebro. ¿Sí? En la leche materna también. En la leche materna también. Muy bien. Me había olvidado de la leche materna. Ahí le puse otra de las noticias que son como todas cosas que nos aparecen relacionadas a los plásticos. Uno de los problemas más importantes que nosotros tenemos como sociedad es de decidir qué es lo que vamos a hacer con los plásticos. Es una necesidad que fue incorporada por el sistema productivo también. Yo en el año 2008, recién salida de la facultad, estaba empezando a trabajar con Kika en Gualeguaychú en la temática de residuos y me fui a unas conferencias en Buenos Aires. Y resulta ser que una de las disertaciones era de un gerente de PepsiCo. Siempre lo cuento a esto, así que si alguno me escuchó, ya me va a escuchar por segunda vez esta anécdota. Pero alguien del auditorio le preguntó por qué habían pasado de los envases de vidrio a los envases de plástico, de PET. Y el tipo lo que dijo fue que había sido una demanda de la sociedad, que no quería andar más con la botella de vidrio y por lo tanto se incorporó ese material. En realidad era a conveniencia de la propia compañía de que es un material más liviano, más barato y es más fácil. De hecho, yo actualmente estoy trabajando en una empresa de alimentos que estaba trabajando con envases de vidrio y esta semana me comunican que por necesidad de exportación, es decir, una solicitud que hace Estados Unidos, que es el cliente que tiene la empresa, se va a pasar a PET. Es una puñalada en el pecho para mí, pero se va a pasar a PET. Son necesidades, vuelvo a repetir, que nos las han ido instalando, ¿sí? A través del marketing, de la publicidad. Son necesidades que nosotros ni siquiera teníamos. Primero que consumir gaseosa Mansalva nunca había sido una necesidad hasta hace 15 años atrás. No estaba en todas las mesas argentinas Coca-Cola, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue abaratar costos para que pueda llegar a las mesas argentinas, ¿sí? Pero yo en mi infancia acceso a la gaseosa no tenía. El agua saborizada. El agua saborizada. Y hoy lo tenemos por todos lados, además de que no es un alimento, de los efectos nocivos que tiene para nuestra salud el consumo de gaseosa y de bebidas azucaradas. Pero bueno, paso a pasito, por ejemplo, lo de los sellos y los octágonos de alimento ha generado cierto nivel de conciencia, ¿sí? Ahí tienen otra imagen, ¿no? que tiene que ver con los plásticos, y hay un dato que dice que cada segundo se arrojan 200 kilos de basura al agua. De esos 200 kilos de basura al agua, el mayor porcentaje siempre son plásticos, ¿sí? Sí, hay una isla entera, de hecho, en el océano de plástico. Sí, que es hipotética la isla, en realidad, es como para que nosotros tengamos dimensión de lo que está sucediendo en el océano. Y se los había puesto en relación a lo que decía Luis, que tiene que ver con esto de la moda fast fashion, ¿sí? Lo estamos viendo principalmente en Chile, al problema, que hay el desierto de Chile está lleno de ropa que no sirve para nada y no le estamos encontrando una solución. ¿Por qué? Porque inclusive esta ropa tiene ciertos porcentajes de plástico. ¿Tá? Mucha de nuestra ropa, si es calentita, tiene plástico. ¿Sí? Tiene plástico. Entonces, poder recuperar, ya no existen los tejidos de hace 50 años atrás donde yo lo podía seguir utilizando
utilizando y que me duraba además décadas de usar. ¿Tá? Esto, la mayoría de la indumentaria que nosotros estamos utilizando hoy tiene un porcentaje de plástico que me obliga a tirarlo y que además no se puede recuperar. Como compradores, recicladores de indumentaria podemos encontrar uno que compre jeans en la industria del reciclado o que compre algodón y te pide el porcentaje de algodón que tiene que tener la ropa. Imagínense que en una planta de recuperación de residuos mirar el porcentaje en la etiqueta de algodón de una prenda es prácticamente imposible también, ¿sí? Entonces nos vamos encontrando con estos problemas acá. Y además el nivel de consumo que nosotros tenemos. Sí o sí vamos a terminar tirando. Lo digo así como una afirmación y ustedes me dirán, pero no, yo no hago eso, yo lo dono. Bueno, en Gualeguaychú, que nosotros tenemos por ahí inundaciones, eventos climáticos y muchas personas en estado de vulnerabilidad, les llega ropa, ¿sí? Que dona la gente todo el tiempo. Ya no saben qué hacer con la ropa, ¿sí? Cuando las necesidades son otras, la de alimento. Entonces, ¿cuáles otros problemas van apareciendo? Yo les quiero contar todo esto porque el tema de los residuos no es solamente la botellita y la latita y dónde la pongo y a dónde va, sino que hay toda una cuestión social que nos atraviesa. Yo dono ropa, ¿sí? Como buen ciudadano que soy, y ahí te doy la palabra, como buen ciudadano que soy y generoso. En Gualeguaychú, la cantidad de scratches que ha habido porque una familia puso una feria y vende la ropa que le doné. Scratches de verdad en las redes sociales. Y yo digo, es que, señora, esa familia que tiene 5 gurises, que vive en una casita de madera, le llevan ropa todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que necesita es comer. ¿Qué va a hacer esa señora? Va a poner la feria. ¿Sí? Bueno, eso se cuestiona muchísimo, por ejemplo, en Gualeguaychú. No sé cuál es la realidad acá local, pero pasa muchísimo. ¿Vos me querías decir algo? También estaba feria de venta de ropa y eso, que quiere va y lleva la ropa y saca un porcentaje de eso. Además, en el caso de las botellas, mi tía que está en Gualeguaychú tiene artículos de limpieza y en mi casa cada vez que hay comida o demás, siempre sobra una botella, se guarda para eso. Sí, mucha gente va con sus propias botellas, inclusive las deja en tachos que hay en el ingreso y se lleva productos sueltos. Pero, bueno, esto de la ropa se los quería mencionar porque mucha de esa ropa que es donada, ahora ¿cómo me levantas la mano? Mucha de esa ropa que es donada llega un momento que nadie la compra, nadie la utiliza, nadie la adquiere y va a terminar en vertederos, se prende fuego, llega de cualquier forma, ¿sí? Eso nosotros lo estamos viendo como un problema real en la ciudad de Gualeguaychú. Sin hacer. Sobre dos productos que hablaste, que había un comentario de evento local. La planta de reciclado acá se separa Tecnopor y ropa. Se acogió durante un montón de tiempo buscando el mercado. En algún momento en algún mercado había algunas empresas que compraban Tecnopor. Hay momentos de la economía donde te compran más, te compran menos, en el tiempo que el Tecnopor por el costo que tiene el mercado, por lo liviano que no es factible, digamos, venderlo. A veces pagamos el flete, aunque sea para que se lo lleven y que puedan recuperarlo. Vas encontrando una normativa, pero la verdad es que para la cantidad que hay, nunca tenés mercado para volver a meterlo en el circuito nuevamente y reciclado. Entonces, gran parte termina en los vertederos. Sí. Y la ropa también pasó lo mismo. Se juntaban bolsones y bolsones de ropa que se mandaban a reciclar, después la empresa que lo compra te lo deja de comprar, porque abunda en cierto momento y cae la fuera, lo que pasa, digamos. Y bolsones de ropa que en vez de que es reciclable, es que la economía no logra tampoco sobre eso. Sí, por eso yo se los quería contar, vuelvo a repetir lo que dije recién. A veces no es solamente yo consumo y lo separo y está todo bien. Hay productos que no tienen una potencialidad de reciclado y uno de esos casos es el Tergopor o estos productos descartables. Son productos muy livianos, que vienen muy sucios y que hay que acopiarlos en gran cantidad, ¿sí? O sea, no hay que consumirlos. Tenemos que ir hacia el no consumo
fardo de 1 metro por 1 metro más o menos que pesa 100 kilos. Imagínense la cantidad de vasitos, de descartables, de bombillitas que yo tengo que juntar para poder armar un fardo de bandejitas de comida, de la roticería, de potecitos de helado, para poder ponerlo en ese fardo y llenar un camión que más o menos le entran 45 fardos, más o menos, para poder vendérselo a alguien. Y aquí que yo junté esa cantidad en un lugar como La Roque o también como Gualeguaychú, lo que va a suceder es que se reseca, se termina de ensuciar y el comprador dice, che, loco, esto no me lo traigas porque no me sirve a mí. ¿Sí? Eso pasó, se mandó una carga a Buenos Aires del parto de Teocor. Y cuenta para atrás. Estaba copiado hace años, hace mucho tiempo que estaba copiado. Cuando llega, ya me lo descarga porque era regalado, lo mandamos, le hacemos cargo del flete, se ha mandado al lugar para que por lo menos se le da un destino de reciclado. A la hora tenemos al dueño del lugar de copio llamando a nosotros, che, vengan a buscar esto que no nos sirve de nada. Claro, sí, pasa eso. Por eso es que les quería contar como los problemas asociados a los tipos de plástico también. Y ahí aparecen las 3 R, yo me voy a apurar un poquito porque no sé cómo venimos de tiempo, pero hoy las R son 7. A mí me gusta trabajar en 4 nomás, para no enredar más tanto. Ahí falta una, tenemos la de reducir, que es esto que veníamos conversando recién, que tiene que ver con que en la decisión del consumo yo pueda reducir mi generación de residuos. La de reutilizar, esto de las botellas es un ejemplo de reutilización, por lo menos hasta que la vida útil del producto me lo permita. En el medio va una tercera R, que es la de recuperar. Esto es para que lo trabajemos mucho en la escuela también, que es la actividad que nosotros hacemos para después incorporarlo al circuito del reciclado. El reciclado es cuando yo transformo algo. Si yo un frasquito de vidrio lo convertí en florero, no lo estoy reciclando. Por ahí lo estoy reutilizando, lo estoy recuperando, pero no lo estoy reciclando. Reciclando es cuando ya hay una transformación del producto. Y en general eso se realiza en la industria o, por ejemplo, con el compostaje, estoy reciclando el producto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos sucede con esto que venimos conversando recién? A mí me pasó como madre, lo digo, y yo he adorado a todas las maestras de mi hija. Pero una vez me hicieron llevar botellas de plástico a la escuela y volvió llena de flores pintadas con témpera. Duró hasta que se dio vuelta la brisa y lo puse en el tacho. Porque sí. Son feos además. Porque son horribles. ¿Dónde lo pones? Puede funcionar para armar alguna técnica de pintado con los chicos y demás, pero ahí le quité toda la potencialidad de recuperación al material. Un material que va a terminar, en ese caso hecha como flor y pintada, como microplástico en un relleno sanitario o en un basural. Yo los productos que los puedo incorporar al reciclado, los tengo que incorporar al reciclado y generar alguna actividad que me permita que eso llegue ahí. ¿Está? Obvio que ahí cumple un rol fundamental el Estado, no solamente nosotros consumidores y generadores. ¿Sí? Tengo que tener las políticas de Estado mínimas para poder incorporar esos materiales en lo que es el reciclado. Y ahí les puse un circulito muy casero, antes de entrar con lo que era la economía circular, que me dan vergüenza las cositas que les traje porque lo de Guille estaba hermoso, que sería como el Estado o los gestores de residuos pensamos a la gestión, y es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Integral porque incorpora todas las etapas, todo el camino y todos los pasos que va recorriendo el residuo desde el momento en que se genera, ¿sí? E integral también le llamamos porque hay que incorporar a todos los actores sociales que intervienen, no solamente el Estado, no solamente el generador, sino también a los promotores ambientales, la educación y la recuperación. Y ahí van a ver que aparece la generación como primer paso, la separación en origen y hasta ahí, y la disposición inicial. Hasta ahí esas 3 etapas son responsabilidad del consumidor. ¿Vieron que yo les conté que en residuos peligrosos el generador es responsable del residuo toda la vida? Bueno, con los residuos sólidos también pasa lo mismo. Lo que sucede es que compartimos responsabilidades con el Estado. ¿Por qué? Porque pagamos impuestos para que nos brinden algún tipo de servicio. Pero yo no dejo de ser responsable del residuo que generé. Y en esas responsabilidades hay tareas que el Estado me dice que yo tengo que llevar adelante. ¿Sí? Y particularmente en la generación, bueno, una vez que yo lo genero,
me va a decir a mí cómo lo tengo que separar en origen y cómo lo tengo que disponer. En la ropa ustedes todos saben cómo lo tengo que separar en origen y cómo lo tengo que disponer. ¿En cuánto tipo de residuos tengo que separar los residuos? En 3, exactamente. Y después, la disposición inicial es cuando yo la dejo en el canasto, que para la ciudad de La Roca es obligatorio, y va a pasar el sistema de recolección que ya pertenece al sistema municipal. Y yo no le delego, quiero que quede esto muy claro, no le delego la responsabilidad del Estado una vez que lo recolecta, sino que la comparto. ¿Está? Ellos se hacen cargo de la recolección y del tratamiento y la disposición final. La Roque va hacia el camino de abandonar los basurales a cielo abierto y a tener vertederos más controlados y también, porque no, un relleno sanitario local donde esté dispuesto de forma segura. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué siempre vamos a tener disposición final? Porque, vuelvo a repetir, hay productos que no los podemos recuperar, que no los podemos incorporar al sistema de reciclado y por lo tanto siempre va a haber productos que yo los tenga que disponer finalmente. Principalmente los sanitarios o biopatogénicos. ¿Sí? Mientras sigamos utilizando toallitas femeninas, vamos a necesitar un sitio de disposición final porque no hay sistema de recuperación o de reciclado para ese tipo de residuos. ¿Sí? Y ahí es como que el círculo se va cerrando. Pero acá en realidad yo tendría que tener una línea para afuera, una flecha y la disposición final por fuera. ¿Está? Y ahí es cuando nosotros nos encontramos con el circulito de la economía circular, que aparecen otros actores importantes que tienen que ver como la recolección que puede ser de los recuperadores urbanos. A mí me resulta importante siempre ver cómo incorporamos los actores informales a los circuitos formales, porque de esa forma también se le está valorizando y se le está dignificando la tarea que hace. Una cosa es ver un carro con un caballo y 3 gurises recuperando cartones, y otra cosa es saber que esa persona que es recuperadora puede incorporarse a un sistema de gestión formalizado, ¿sí? A través de cooperativa, de recolección formal o de recuperación en plantas de tratamiento. Bueno, estoy cambiando la lógica de trabajo, ¿sí? Y dentro de lo que es la economía circular también hay un rol muy importante que es el de la educación, la promoción y el ver las actividades de comunicación hacia la sociedad, ¿sí? Entonces ustedes van a ver el circulito de la economía circular y también abajo van a ver como el otro más lineal que tiene que ver con el descarte, ¿sí? Yo acá les quería mostrar ejemplos de Gualeguaychú. Si me dan otro ratito para hablar. No quiero que se aburran. ¿Cómo vienen? No me mientan. Miren, esta experiencia es de Gualeguaychú. Vieja, no es nueva. Con esta experiencia yo la considero bastante de éxito, más allá de las opiniones que puede haber encontradas con diferentes actores sociales. No resolvió el problema de los residuos, porque lo que venimos conversando hasta recién es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. El tipo de generación, las costumbres, si la gente se para, si no se para, cómo es la recolección y demás. Pero sí mantuvo esto de realizar una gestión integral, ¿sí? Ahí van a encontrar como las diferentes etapas, los diferentes tipos de residuos que nosotros... Menos mal que veníamos bien, che. ¿Me están yendo? ¿Es la hora? Son las 12. Bueno, sano, por favor. Hasta luego. Y los diferentes tipos de residuos. En cada una de esas etapas, ¿cuáles eran los residuos que se generaban y cuáles eran los sistemas de recolección para cada tipo de residuo? No nos vamos a detener en eso, pero es lo que venimos conversando hasta recién. Lo que se establecía era la separación en 3, igual que acá, así que se los dejé para que ustedes lo vean. Tienen otra gráfica acá en la roca que es igual de interesante y lo separa de esa forma. Mucho cuidado cuando hablamos de secos o, de reciclables y no reciclables. Eso es de Buenos Aires, de Capital Federal. En algún momento se pensó en una ley nacional olvidándose del federalismo y de cómo tenemos la generación propia en nuestros lugares. La provincia de
Entre Ríos, casi todos los municipios hablan de inorgánicos secos o húmedos y orgánicos, ¿sí? Y bueno, los patogénicos domiciliarios. Los reciclables y no reciclables que podemos encontrar en el marketing de Buenos Aires es totalmente distinto al nuestro porque tienen otro sistema distinto al nuestro, ¿está? Una de las políticas que se realizó, yo luego voy a irme echando por lo que va a pasar acá, espero que no se me enoje NASA, pero es para que ustedes lo visualicen. Tenía que ver con las estaciones verdes. En realidad fue un invento de Quito o el Guachú, que era empezar a tener lugares de acopio transitorio de algunos materiales voluminosos, donde nosotros teníamos mucha generación de microbasurales. Se construyeron 2, ahora se está por construir el tercero. Lo cuento, ya que estamos. Y la gente podía llevar todos esos residuos que ustedes ven ahí en ese listado que está al costado. Tengo una fotito también. Y esta semana Nazareno y todo el equipo municipal empezó a trabajar en el lugar de recuperación donde está la planta para contar con un sistema muy parecido de volquetes también a esto, ¿no? En poco tiempo la van a tener a disposición de todos los vecinos de La Roca. Algo interesante que pasó en estas estaciones verdes también fue el trabajo con los cartoneros informales, principalmente con carros y caballos. No me quiero meter en cajón de once varas, dice el dicho, pero Es muy linda. en la actualidad, a veces cuando vemos un carro y un caballo, en la mayoría de los casos, no quiero decir que ustedes, pero lo que más impacta es el caballo. A mí lo que más me impacta son las criaturas y las personas que van arriba del carro, ¿tá? De hecho, yo ayer subí una foto mía en caballo, en un carro, de cuando yo era chiquita. Es algo medio como cultural en nuestra provincia, el carro y el caballo, digamos. No es algo que nosotros podamos erradicarlo rápidamente porque forma parte de la historia propia de cada una de esas familias, ¿sí? Entonces, cuando se inauguraron estas estaciones verdes, nos dimos cuenta que nosotros teníamos muchas personas que se dedicaban al cartoneo en carro y caballo. Los juntamos, les pagamos un veterinario para ver las condiciones de ese caballo. Les puedo asegurar que ese caballo estaba más cuidado que nosotros, mejor alimentado, tenía las herraduras al día y ningún caballo de todos los analizados dio con enfermedades como por ejemplo que hay no sé qué equino, que hay que sacrificarlo al animal directamente, o sea que se lo íbamos a tener que secuestrar y lo hicimos igual y sin embargo eso no sucedió. Eran todos animales muy bien alimentados y lo que buscamos con ese programa fue, además de conocer el análisis y el cuidado del caballo, los acompañamos por la alimentación. Entonces, si vos los residuos que juntabas los llevabas a la estación verde, porque ellos ofician muchos de recuperadores y otros también de fleteros, ¿sí? Llevabas todos los residuos a la estación de transferencia, te daban fardos de alimentos para el caballo. ¿Sí? Entonces ya te dejaban los residuos, subían los fardos y se iban con los fardos. No sé si puse fotito, no puse fotito de eso, pero fue una experiencia re linda porque pudimos tener el contacto directo con esos recuperadores para que nos cuenten la historia del caballo, de su familia, de cómo lo cuidaban, lo protegían. Ahora, ¿maltratadores de caballo existen? Sí existen, pero es como en todo. Hay familias que tienen buena comunicación y hay familias que no tienen buena comunicación. Hay padres que cuidan a sus hijos, hay padres que no cuidan a sus hijos, y lo mismo pasa con las mascotas y en este caso con el caballo, que muchísimas experiencias que nosotros tuvimos allá formaban parte de la familia directamente. Entonces, esto también se lo cuento porque vuelvo al principio. Hablar de residuos es mucho más complejo que los 3 tachitos que nosotros podemos tener adentro de nuestra vivienda. Es un problema social que hay que abordarlo en todas las aristas, ¿sí? Y bueno, después ahí ya para mostrarles sobre eso que están ahí son los fardos de material que ya está recuperado para poder comercializarlo. ¿Lo ven? Acá. No se ve. Acá. Estos. Esto iba a pasar a planta para recuperación a través de aquella tolva y entraba en 2 cintas de clasificación para poder recuperar los materiales reciclables. Y después iban a relleno sanitario. Un relleno sanitario, Ulises, es una cava
ustedes pueden conocer, los gurises ya conocieron el relleno sanitario de Gualeguaychú, ¿no? ¿Fueron? ¿No fueron? Ni siquiera habían ido, NASA, perdón. Es una cava que está realizada de forma ingenieril y tiene una impermeabilización con algo que se llama geomembrana, ¿sí? Eso permite que los líquidos lixiviados y todos los productos que se originan a partir de la disposición de los residuos no tengan contacto con el suelo y con el agua y sean captados para recirculación y tratamiento. ¿Está? Fue el primero en Entre Ríos, existen otros y la idea de Nazareno está trabajando también acá para que tenga las mismas condiciones el sitio de disposición final de la Roque. Vale, una aclaración. Sí. Es extremadamente caro para un municipio de este tamaño. Cuando yo creo que lo consigue por fondos del BID, de Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, la idea es, hace un tiempito se compró un predio que sea propio para poder hacer este tipo de tratamiento. No lo podías hacerlo en un lugar que no sea municipal, no lo podías hacer en un lugar clandestino como siempre se ha hecho en la ciudad. Ahora que tenemos un predio podés planificar, sin tenerlo no podés planificar. Eso es a lo que apuntamos. Pero después, digamos, lo difícil para el municipio de Roque es el costo de este tratamiento. Pero teniendo un lugar podés planificar, podés empezar a gestionar, podés solicitarlo quizá en provincia, quizá en nación, quizá en el BID o en distintos organismos, digamos, bueno, es un lugar donde arrancar. Sí, es verdad, es re caro y si no tienen financiamiento prácticamente imposible poder abordarlo. Pero la realidad es que acá se está trabajando en pos de eso y para mí eso es muy importante. Ahí van a ver fotos de planta, la planta de Gualeguaychú. La mayoría de los que están viniendo acá conocen la planta local, empezaron ya a difundirse, los invito a que vean los videos en el Instagram del municipio de La Roque, con la experiencia de muchos vecinos de La Roque en la actividad propia de poder recuperar materiales. Y ahí es cuando te das cuenta también la importancia de la separación domiciliaria. Cuando tenés contacto con los residuos te das cuenta la importancia de por qué tengo que separar algo una actividad tan sencilla como la de tener los 3 tachitos, que es lo que siempre decimos, impacta en el trabajo de los recuperadores de la planta y en el sistema de reciclado que venimos conversando desde el principio. Acá hay más fotitos, esa era la cooperativa de Gualeguaychú y después, bueno, lo relacionado al compostaje, que acá lo vienen realizando ya hace muchísimo tiempo, sigue en pie, pero hay que fortalecerlo, ¿sí? Los orgánicos se pueden compostar, es muy sencillo de realizarlo, inclusive en nuestras viviendas, pero necesitamos otra charla distinta para hablar de cómo se composta. Si quieren más adelante lo hacemos. Bueno, y estas son otras de las actividades que tienen que ver con la limpieza de microbasural, es decir, no es solamente la recolección, no es solamente el tipito que pasa por afuera de mi casa, sino que es todo un sistema de trabajadores de residuos que son muy valorables en la actividad que realizan. Microbasurales nosotros le llamamos así Gualeguaychú, pero en La Roque, que es una ciudad muy limpia, debo reconocerlo, vos paseás y no encontrás cosas tiradas en la calle, pero sin embargo atrás hay trabajadores, ¿sí? O son tan limpios de no tirar ni siquiera un papel. Cuando vino el viento el otro día tampoco voló nada. Sí, vuela. Lo que hay son personas atrás, ¿ah? Son trabajadores que se dedican todos los días a dejar limpio el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Bueno, estas son las ordenanzas y acá yo les quiero mostrar algunas de las actividades que realizábamos en Gualeguaychú en educación, que tiene que ver con poner a los gurises también en el rol de visualizar los problemas. Yo siempre digo que durante mucho tiempo me dediqué solamente a los residuos. Entonces yo me voy moviendo de lugar en lugar y lo que veo son residuos. Veo si está limpia, si está sucia, qué es lo que hay tirado, dónde está tirado, porque estoy como ya reseteada de esa forma. Ahora, aves no veo, porque no conozco de especies de aves, ¿sí? Lo que veo son gorriones y palomas en general. Es como esto que decía hoy Guille de empezar a ponerse los anteojos para poder ver el problema. Y una de las estrategias que yo usaba dentro del aula era invitando a los gurises y decirles, bueno, hoy como tarea, agarran el celular, porque todos tienen celular, cuando salgan del colegio, del camino del colegio a su casa, me sacan fotos de los residuos que encuentren tirados. Era un ejercicio muy simple,
pero ya les había dado una actividad con un dispositivo que no se lo sacan de encima y que era de 10 minutos, 15 minutos nada más. Al día siguiente, cuando volvíamos al aula, tenía 80 fotos de residuos que habían encontrado. Y ellos lo que habían aprendido con esa actividad era simplemente a reconocer que hay un problema relacionado a los residuos en Gualeguaychú, ¿sí? Y después la acción. Siempre viene el observar, el entenderlo y la acción. Entonces siempre fomentábamos por ahí alguna actividad que ellos quieran hacer de concientización o de acción. Esta actividad que está acá, que la filmamos, le sacamos fotos, salió re linda, hicimos un marketing terrible, fue porque estaba de moda, ¿cómo se llamaba? Estoy hablando del año 2018. Estaban de moda un desafío en internet. ¿Cómo se llamaba el desafío de ir y limpiar un lugar? Ahora le dicen plugin, pero no era plugin. Claro, pero era challenge y tenía un nombre relacionado a los residuos. Lo habían visto, ya habíamos hecho lo de la fotito, ya habían encontrado microbasurales en algunas zonas de las afueras de la ciudad y me dijeron, queremos hacer el challenge para poder difundirlo por las redes nuestras. Hicimos el challenge. Fueron, se sacaron la foto, no, yo no puse la foto con el basural, se sacaron la foto con todo el basural en un descampado, lo limpiaron íntegro, pero no quedó nada. Se sacaban colchones, frazadas, animales muertos, de todo, lo hicieron a conciencia y después se sacaron la fotito con el lugar limpio. Era un challenge, sí, era un día así, pero eso gurises después empezó a ver como un efecto colateral. Subimos la noticia a los medios que hicieron. Las personas, no los medios, nos mataron en las redes. Los padres indignados, todo el mundo indignado porque los gurises andaban entre la basura trabajando y no estaban adentro del aula. Son cosas con las que los docentes por ahí tenemos que lidiar muchísimo. Inclusive hasta cuando tenemos jornada institucional, otra vez jornada institucional, ustedes no hacen nunca nada, no trabajan, no le dan clases. Son cosas que van apareciendo. Cuando hicimos esta actividad, más allá de que yo daba ecología propiamente dicha, me mataron por las redes. ¿Saben quiénes respondieron cada uno de los comentarios a las redes? Los gurises. Ellos fueron los que... Yo me llamo Juancito, tengo 18 años, vengo al colegio tanto, hice esta actividad y lo hice por esto, por esto, por esto. Otro le ponía, señor, usted le debería dar vergüenza estar comentando y esto, y esto, y esto. Y había hecho captura a todos, porque después la jornada institucional que teníamos ese año era sobre redacción. Así que lo llevé para mostrar que los gurises sabían defender sus ideas, sabían escribir y aparte con una altura y no sé, sí, que a mí me puso orgullosa, porque ellos pudieron defender realmente. La única forma en que ellos defiendan lo que están haciendo es cuando están convencidos. Es la única forma. Si no están convencidos, si yo los obligo, si lo hubiese dicho yo, vamos a hacer el challenge, no hubiese salido tan bien. ¿Sí? Pero primero tuvieron que reconocer cuál era el problema que tenía Gualeguaychú. Sin reconocimiento del problema no hay solución posible y no hay participación posible. ¿Sí? Bueno, eso eran otras actividades. La limpieza de río también súper cuestionada, pero que se sigue haciendo por suerte. ¿Sí? Que tiene que ver con esto de salir del aula y ponerse a limpiar cuando tiene que ser el empleado municipal, para eso le pagamos, entonces que lo hagan ellos. Ulises, por último, para ir cortando, porque son 12:20, yo sé que Guillermo tiene cosas importantes que decir, les traje otras fotos. No quiero contribuir a esto de la ecofobia, ni tampoco a la culpa, ni nada por el estilo, y que parecen súper lejanas, a su vez, son como dos fotos cortadas mostrando dos realidades distintas, que tiene que ver con esto del consumismo extremo, no me voy a adentrar, quería hacerlo, pero no puedo con esto de la cultura del descarte y demás. Había traído algunas frases, pero no las voy a comentar. Esto que parece re lejano con una persona de otro país, de otra cultura y demás, nosotros no nos tenemos que ir tan lejos para poder verlo. Falta con salir, esto que decíamos recién, de ponerse los anteojos y empezar a ver el problema. No puede ser que si yo ando en 25 y Rocamora, en Gualeguaychú paseando,
y pasa un carro con dos criaturas pidiendo cartones, por favor, que en esta época además hay poca generación, así que en vez de andar un carro, andan 5 carros vacíos, yo soy indiferente. ¿Sí? Es imposible que a mí no me conmueva la desigualdad social. Y mucho esa desigualdad está fomentada por estos otros actores que nos han metido en la cabeza que tenemos que ser ricos, que tenemos que tener y que tenemos que demostrar con cosas. Que era lo que decía yo al principio, que es la manzanita me pone en un estatus que ni siquiera pertenezco, pero bueno, me hace feliz pensar que quizás sí. En las aulas pasan con útiles. Vos sabés que sí. Con los útiles, porque chicos que no tienen, ahora se usan mucho los marcadores. Los pasteles, los brillosos y los no sé qué. Y tenés chicos que no tienen, y a mí, con los personales me pone de buena manera. Yo con esto no busco que nos vayamos tristes, con culpa, y si no... Entonces no que hay la violencia no se trata de ver hacia afuera, sino en la misma aula. Sí. Las hojas más, no sé. A mí con los cursos de arte yo tengo chicos que pasan de nivel inicial y estamos a mitad de año y, por ejemplo, mandas comunicados para ver la familia para que, no sé qué, aunque sea la carpetita con elástico, la más simple, no quiero, porque yo por ahí en primer grado implementé el sistema de anillado, el tema que pasó de nivel inicial a la carpeta. Entonces, las hojas viven sueltas. Y me pasó que me tuve que reunir con la directora y plantear comunicados que van y que vuelven sin firmar, sin como el llamado de atención al papá o a la mamá. Y después optar a decir, bueno, agarramos cartón y mostrarle a los chicos que con cartón, con un papel de afiche, haciéndole 2 objetitos y un borroncito podían tener su carpetita y hacerlo con las propias manos de ellos. Fue la satisfacción más grande y ver que ellos tenían su carpetita para guardar su trabajo. Entonces ahí es como que ese día y vuelta a decir, de un cartón podemos tener tu carpeta de arte para traer tus trabajos. Y eso fue algo muy lindo y... Sí, y vemos ahí también como en niños de pequeña edad, en realidad lo que le estamos inculcando en lo del tener, somos también nosotros mismos los adultos. Que vuelvo a repetir, quizás tiene que ver con esas necesidades que hemos pasado de chicos. Sí, bueno, yo tenía 2 lápices y quiero que tenga los 12 lápices. Y no nos damos cuenta por ahí del comillas que podemos ir generando. ¿Sí? Esa me pareció también súper significativa, además de que uno es negro y el otro es rubio. Vieron que también socialmente tenemos una representación de lo que significa la pobreza y de lo que significa estar un poco mejor económicamente. Yo no les conté nada, pero cuando hablábamos de los celulares, por ejemplo, una de las materias primas que se utilizan para no solamente los celulares, sino para todo lo electrónico, es el coltan. ¿Lo han escuchado hablar? Las minas de coltan. En las minas de coltan, que es para poder armar el chip de los productos electrónicos que nosotros utilizamos, los circuitos, trabajan solamente niños. En minas que son unos huequitos de este tamaño. Imagínense la cantidad de muertes de niños que hay por año en las minas de coltan, pues son condiciones. Y la última imagen, que también me parece como muy representativa, vuelvo a repetir, la imagen de arriba no necesariamente nos tenemos que ir tan lejos para encontrarla, la encontramos en nuestro país, bastante cerca. Y la de abajo, los vasitos de estos también de un estatus que trata de representar un estatus social, que si no ando con el vasito Starbucks, y lo incentivan estos mismos tipitos que hablábamos hoy en las redes sociales, que tenés que tener el iPhone y el vasito Starbucks para poder ser exitoso. No solamente la cuenta bancaria, sino que las cosas que me pongo es lo que me va a demostrar a mí. Perdón, pero me voy a meter en algo que no corresponde. Por ejemplo, el Santi Maratea me parece tremendamente peligroso para los adolescentes, más allá de las actividades de donación y ayuda que puede brindar. Pero el mensaje que tiene a la espalda el gurí diciendo, bueno, ya donamos 3 camiones de bomberos a Corrientes, ahora les dejo esta cuenta para que yo me pueda comprar, Luis, ni siquiera me sale, si no me sale la marca Luis, Vuitton, no sé qué, y el no sé cuánto, y me voy a
hotel 5 estrellas 5 días porque doné 3 camiones y todos los gurises poniéndole plata en el Mercado Pago, me parece sumamente peligroso y es también a donde tenemos que estar atentos desde el punto de vista del consumismo. ¿Sí? Bueno, terminé. Gracias.